Bueno, después, hermano, después de todo lo que hemos hecho para el Señor en este lugar, quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8. Quiero que busquen el versículo 4. Y se está atento a la enseñanza, a la prédica de esta noche. Yo anoche me gocé predicando y enseñando. Me la acerqué a saludar a la hermana Priscila y me dijo: pastor, la palabra de anoche edificó mi vida poderosamente. Dice que le trató en su vida anoche, durante el día. Algo le dijo el Señor a la hermana en esa enseñanza. Y si alguien le abre el corazón a Dios para escuchar su palabra, Dios le va a bendecir. Y si alguien Dios edifica con las palabras que le traemos en el nombre de Dios, yo me siento feliz, porque el que le está bendiciendo es el Señor, y porque el que le lleva esa palabra para edificarle es el Señor, ¿verdad? Y es una muestra de que somos sus voceros, somos esas personas, hermano, para hacer la obra del Señor. Y qué bonito que a alguien le llegue la palabra de Dios. Quiero que se levante y de esa manera escuche este texto. Solo vamos a leer el versículo 4. Hechos capítulo 8, versículo 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Amén. Dios nos bendiga con su palabra esta noche. Quiero que se siente, tome su lugar. Ya hemos tenido un tiempo bueno de oración y esperamos ahora que el Espíritu Santo tome esta palabra y se la ponga, hermano, y la aplique en su vida, en su corazón. ¿No le llama la atención ese versículo, hermanos? Se escucharon y estuvieron atentos a la lectura que se hizo, y usted también lo leyó con sus ojitos allí. No sé qué efecto le trae a su corazón ese versículo. Lo que le dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La iglesia primitiva, los cristianos revelados aquí en la Biblia, sabían, hermano, que habían sido llamados con un propósito de parte de Dios. Sabían ellos que tenían un deber de parte de Dios de compartir de lo que Dios les había puesto en sus corazones, de compartir la palabra, el Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. La iglesia sabía, los cristianos sabían, los hermanos sabían que si algo debían hacer delante del Señor, entre todas las cosas que debían hacer para Dios, era abrir la boca, hablar de Jesús, dar un consejo, dar un testimonio, hablarle a la gente de Dios para que las personas conocieran a Cristo. Y en el momento más duro de la iglesia, especialmente en un momento de persecución, en un momento, hermano, de persecución, de muerte, que se levantó contra ellos, ellos sabían lo que tenían que hacer en ese tiempo difícil. No se registran otras actividades que hayan hecho ellos como para ellos en el momento que huían, en el momento que eran perseguidos, en el momento que la persecución se dio. Una de las cosas que no olvidaron fue anunciar el Evangelio por donde íbamos pasando. Ellos ya sabían todo eso. Y en medio de tribulaciones, en medio de persecuciones y en medio de muerte, porque hubo muerte, previo a esta experiencia de los discípulos, hubo muerte de discípulos, porque la persecución era tremenda. ¿Por qué causa los perseguían y por qué causa morían? Por el nombre de Cristo. No querían en ese tiempo que se anunciara el Evangelio. Gobiernos de ese tiempo no querían que anunciara el Evangelio. Las religiones, aquellas conocedoras de Moisés, de la ley de Moisés, y otros grupos, hermanos, que habían, eran enemigos del Evangelio, enemigos de Cristo, enemigos de los cristianos, de los hermanos, eran enemigos de la iglesia. Por lo tanto, no querían que anunciaran a Cristo, que Cristo fuera anunciado para que la gente aprendiera
otras cosas para que la gente conociera el Evangelio, para que la gente conociera a Cristo. Entonces hubo una persecución tremenda en contra de la iglesia para que cerrara su boca y para que no le hablara a nadie, para que el nombre de Cristo no se diera a conocer y para que nadie se salvara, que nadie abrazara la fe de Jesucristo. ¡Qué fuerte! Pero ¿qué hizo esa iglesia en medio de aquel momento tan duro de muerte para ellos? Si algo hicieron fue cumplir con su deber. En medio de persecución, en medio de muerte y de todo, ellos, dice el texto, que por donde iban pasando anunciaban el Evangelio. Si por eso los perseguían, si por eso los mataban, etcétera, pues entonces por eso se dieron. Si los iban a matar, pues que los mataran, pero su deber, hermanos, lo mantuvieron. ¿Cuál? Anunciar la palabra en medio de tribulación, en medio de persecuciones, en medio de cosas grandes. Ahora hay una pregunta: ¿qué hacía que la iglesia se diera en ese momento, en esa situación, se diera para la palabra, para la predicación? ¿Qué hacía que la iglesia mantuviera su ritmo, mantuviera su compromiso y sus responsabilidades y su deber, aún en medio de la persecución y en medio de la muerte? Yo le tengo una respuesta esta noche. Quiero hablarle de 5 cosas que había en la iglesia y que eso era parte, y le voy a decir, base fundamental para no dejar de hacer lo que Dios le había mandado hacer a la iglesia. Y de eso, hermano, es lo que quiero compartir en este momento. La iglesia, para ser así, para hacer eso, para ser la iglesia que Dios quería que fuera en un momento tan difícil, en un momento que Dios la necesitaba tanto para que anunciara la palabra, la iglesia ahí estaba. Aún bajo persecución, ahí estaba la iglesia. Bajo muerte, ahí estaba la iglesia. Bajo muchas dificultades, ahí estaba la iglesia. Al pie de la cruz, sabiendo que era Dios que había llamado. Pero para ello, miremos las cosas importantes en lo cual esa iglesia se impulsaba y desde donde se alzaba o se levantaba, se impulsaba para hacer eso que la iglesia hizo en medio de la gran tribulación. Eso de predicar la palabra, de salir de ese compromiso ante Dios, de cumplir ese deber como cristiano y como iglesia. Número 1, en primer lugar, la iglesia había sido llamada por Dios. Y eso la avalaba a ella para que fuera esa iglesia que no se iba a detener y que no se detenía. Había sido llamada por Dios. Quiere decir que esto no es para los que no son llamados, ni es para los que están fuera de ese llamado. Eso de hacer la obra de Dios es para gente llamada por Cristo. Y quiero decirle a ustedes que ustedes son llamados por el Señor. La iglesia es llamada por Dios. La iglesia tiene su base, su fundamento para obedecerle al Señor y para hacer lo que Dios le manda hacer. Hermano, en eso llamado, el llamado del Señor. Quiero que tomen un texto en Romanos capítulo 8, versículo 29, y observe que Dios está detrás de la iglesia con un llamado especial de parte del Señor para que esa iglesia llegara a ser la iglesia que era en ese tiempo difícil. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice así, escuche bien: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está la palabra, a los que antes conoció. Aquí dice también predestinó. Aquí en el lugar donde dice también predestinó, en el griego no es predestinó, es a los que llamó, a los que invitó, a los que convocó, a los que les hizo el llamado, los invitó a venir a Él.
Santo Dios, hermano, de esa manera los llamó para que fueran de Él. Invitados, llamados, convocados, es decir, vengan a mí. Con ese llamado, con esa invitación, obedecieron a Dios. ¿A quién le pusieron una espada para que pudiera confesar a Cristo? No, hubo un llamado, hubo una invitación, hubo una convocatoria de Dios. Nos llamó a Él y respondimos. Respondimos voluntariamente. El Espíritu Santo nos ayudó para que nos acercáramos a Dios y dijéramos: Señor, aquí estamos. Y nos convertimos entonces en llamados del Señor. Y así estamos en el Señor. Una de las bases fundamentales donde se fundaba esa iglesia para que hiciera lo que Dios le pedía que hiciera, era que en primer lugar la iglesia era llamada por el Señor. Hermanos, si usted está en Cristo, usted es llamado por el Señor, convocado, invitado, y usted ha aceptado esa invitación y hoy está en Cristo. Si le respondió un día al Señor y está en Cristo, yo quiero decirle que usted es un llamado por el Señor. Y si usted obedeció al Señor con su voluntad y con su amor, con esa necesidad que tuvo en su corazón para decirle: Señor, aquí estoy, yo lo felicito, hermano. Yo lo felicito. Tanto la iglesia de ayer como la iglesia de hoy pasó por ese proceso de llamado. Hermanos, estamos en esa base, en ese fundamento. Le hemos obedecido al Señor. Y eso es una cosa que nos garantiza mucha fuerza, mucha bendición, hermanos, para ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Llamados. Esta es una obra para llamados. ¿Cuánto alaban a Dios? Una obra para cristianos, para gente comprometida en las cosas del Señor. Para hacer esa obra del Señor es necesario pasar por esa entrega a ese llamado que se nos ha hecho. Si no estamos metidos en ello, si no somos parte de ese llamado, podríamos tener mucha razón para no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, y aún para no tener la fuerza para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Pero si nosotros hemos recibido esa bendición de Dios, ese llamado para servir a Dios de esa manera, hermano, usted tiene un aval poderoso, una fuerza, un empuje, un impulso. Tiene la aprobación de Dios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Y está comprometido con el Señor. Está comprometido con el Señor. Número 2, la iglesia, para que fuera esa iglesia que en medio de esa grande tribulación y lucha y persecución y prueba y lo que fuera, se mantuviera viva y latente allí, algo la sostenía, algo más la sostenía. ¿Sabe qué la sostenía? El Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Sin poder no se puede hacer nada. Necesitamos el poder de Dios para hacer la obra del Señor. Y la iglesia contaba con el Espíritu Santo. Dios había prometido el Espíritu Santo a la iglesia. Y le dijo a la iglesia que cuando recibiera el Espíritu Santo, la iglesia recibiría poder. Escuche, poder espiritual, poder sobrenatural que viene de Dios para hacer lo que Dios ha mandado hacer. Para ser el cristiano, la iglesia que debía ser. Le daría Dios, dijo Dios, el Espíritu Santo y le daría poder. Quiero que vayan a 2 citas, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Observe, contaban con el Espíritu Santo para hacer esa iglesia que salió a hacer evangelio en medio y servicio, ministerio en medio de tantas luchas. Jesús le dijo a los discípulos, escuchen lo que dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos recibieron la promesa de recibir el Espíritu Santo, quien le daría poder espiritual.
Poder espiritual, hermano, para hablar la palabra con sabiduría, para hablar la palabra teniendo valor de Dios en sí, para tomar en sus labios el nombre de Jesucristo, para predicarle a cualquier poder. Mire, los discípulos se enfrentaron, hermano, a poderes demoníacos, hermano. Se enfrentaron a asesinos, a personas que con espada en mano cortaban cabeza en ese tiempo. Enfrentaron brujos, enfrentaron hechiceros, le predicaron a gente, hermano, que practicaba la magia en aquel entonces. Enfrentaron a sus enemigos, a los enemigos del evangelio, no con espada, no con piedra, no con ejército. Tuvieron fuerza de Dios para anunciar el evangelio, con el poder del Espíritu Santo. Eso los avalaba. Ese evangelio no se puede dar sin el poder de Dios. Eso les ayudó a ellos para hacer esa iglesia que en medio de su tribulación, de sus pruebas, de sus persecuciones, pudieran ellos, hermanos, anunciar el evangelio de Cristo, el poder del Espíritu Santo. Les hizo una promesa. Si pueden ver el Hechos capítulo 2, ahí se cumple la promesa del envío del Espíritu Santo a la iglesia, para que la iglesia recibiera el poder del Espíritu Santo y fuera entonces de esa manera la iglesia que Dios había llamado para que anunciara la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Sobre la iglesia se dio la promesa del Espíritu Santo. Eso no ha pasado de moda. Dios lo ofreció allá en Joel 2:28. En Hechos 1:8 lo ofrece. El libro de Juan tiene capítulos enteros donde Cristo dijo: es necesario que yo me vaya para que les venga el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, el Espíritu que convencerá al mundo, porque no serán ustedes hablando, sino el Espíritu Santo hablando en vosotros. Él les dará sabiduría, Él los guiará toda verdad, Él les pondrá palabras para que hablen. Y en Hechos capítulo 2 se cumple sobre la iglesia, sobre el pueblo cristiano, la promesa de Dios. De tal manera que la iglesia de aquel entonces contaba con el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Y eso no ha pasado de moda. Por eso es que hoy en día, hermano, la iglesia, escuchen esta palabra, no debe estar pasiva. Por eso es que la iglesia del Señor hoy no debe estar pasiva, ni dormida, ni muerta. Porque Dios le ha dado el poder del Espíritu Santo y lo ha dispuesto para su iglesia. Y estamos en el tiempo de la promesa. Eso está vivo, eso lo ha prometido Jesucristo. No lo ha prometido ninguna religión de los hombres. Ninguna religión barata de los hombres. Ningún culto humano, ni periódico, ni nadie ha dicho esto. Esto viene del cielo, es un poder espiritual que reciben los llamados para que sean eficaces en los caminos del Señor. Para que con el poder de Dios puedan vivir la vida cristiana. Para que con el poder de Dios puedan ser los hijos que Dios quiere que sean. Para que con el poder de Dios seamos responsables en el poder de Dios enfrente de las circunstancias. Enfrente de todo poder satánico. Enfrente de todo poder de las tinieblas. Y contra ese poder que da el Espíritu Santo, hermano, no hay otro poder que pueda contra este poder, o sea, vencerlo. El poder del Espíritu Santo es el poder de Dios en la tierra. Está disponible para la iglesia. Disponible para la iglesia. De entrada, cuando comenzamos la oración, hermano, yo no había pensado orar así. Yo solo les dije, los invité y les digo: hermano, oremos en la apertura de este culto. Yo abrí mi corazón, di mi tiempo, tuve confianza y fe, me puse a orar con ustedes y a interceder. Y hubo un momento en la oración que el Espíritu Santo me ministró y me bendijo y me dio palabras grandes para la iglesia, palabras poderosas para mi vida y para la iglesia. Declaré palabras y dije palabras y profeticé cosas grandes. Lo dije en el poder de Dios. Y les dije: no se detengan, no se distraigan, que el diablo no les robe este momento. Mantengámonos allí. Hermano, quiero repetirle, la iglesia de Dios hoy
con ese poder. Si es que ese poder está sobre la iglesia no debe estar pasiva. No debe haber creyentes pasivos, hermano. Ese poder es poder espiritual sobrenatural que viene de Dios en la vida de los llamados. Eso está disponible. Eso le pertenece a la iglesia, es una promesa del Señor. Eso es para hoy, fue para ayer y es para hoy. Porque Cristo está vivo, el Padre está vivo, el Espíritu Santo está vivo. Y si la iglesia está viva, la iglesia tiene que estar el día de hoy llena del poder del Espíritu Santo. ¿Qué te puede apagar? Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos. El enemigo quiere apagar ese fuego, quiere apagar ese poder. Mira, hermano, el enemigo quiere intimidarte, quiere cerrarte la boca, quiere que seas una persona llena de vergüenza y de pena para que no hables del Señor. Intimidado hasta de tus mismos hermanos, intimidado de tus pruebas, de tus luchas, de tus enemigos y de todo. El enemigo quiere amarrar la iglesia, quiere atar a los hijos de Dios para que el evangelio no se predique. Hoy tal vez hay una persecución con espada para nosotros en estos lugares. Tal vez usted no es perseguido por espada, ni por cuchillo, ni por piedra. Y tal vez no le exigen que deje de predicar el evangelio. Pero hay otro tipo de persecución, hermano. Es bien sutil, hermano. El creyente lucha con el desánimo, lucha con las tentaciones, lucha con las pruebas, con opresiones espirituales. Y muchos se dejan, muchos se les olvida que son llamados del Señor. A muchos se les olvida que Dios les ha prometido el poder. A muchos se les olvida que no tienen que moverse en su fuerza ni en su poder. Toda la iglesia debe saber que debe moverse en el poder del Espíritu Santo, porque esa gloria es para nosotros. Eso fue lo que sostuvo a la iglesia en medio de sus tribulaciones. Hermano, en los tiempos que estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, hermano. Tiempos bien peligrosos, tiempos bien difíciles, tiempos bien raros. La gente se levanta contra la gente, como dice la Biblia, reinos contra reinos, ejércitos contra ejércitos. Hay pestes, hay cosas tremendas, la tierra tiembla por todas partes, el mundo se tambalea, el creyente está en un mundo bien difícil, es amenazado todos los días. Es el momento de que haya una iglesia en medio de tanta situación se encuentre llena del Espíritu de Dios, porque es la única manera de hacerle frente a lo que este mundo trae en contra de la iglesia. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos contar con ello, necesitamos tener fe de que Dios nos ha dado eso, de que está eso disponible para nosotros. La iglesia no puede moverse sin el Espíritu de Dios. Si usted se apagó espiritualmente, usted no tiene fuerza para hablar de Cristo, no tiene poder para moverse. Y recuerde que usted ha sido un llamado, un invitado, un convocado por Dios para que usted anuncie la palabra de Dios. El día de hoy, los hijos de Dios deben estar llenos del Espíritu Santo. Los hijos de Dios deben estar llenos del Espíritu Santo. Entonces la iglesia primitiva contaba con el poder del Espíritu Santo, con el que cuenta la iglesia hoy. Número 3, por favor, préstele atención. Preparados con la enseñanza. La iglesia fue educada con la palabra. En la iglesia no falló la palabra de Dios. La iglesia tiene que conocer la palabra, estar empapada de la Sagrada Escritura, lleno de la enseñanza. Era una de las bases fundamentales en su vida, de donde la iglesia se levantaba y se impulsaba en medio de lo que fuera para que anunciara el evangelio del Señor. La iglesia fue educada con la palabra. Necesitamos la palabra en esta misión. Necesitamos la enseñanza, necesitamos la escritura, necesitamos el conocimiento que nos enseñe en la palabra. Que nos metamos en ello, porque esa es la herramienta que tenemos, hermano. Cuando usted hable por allá el evangelio y le diga a la gente, mira, Cristo vino para salvarnos, y alguien se levante y le diga a usted, pero ¿quién dice que Cristo vino para salvarnos? Usted no va a hablar por usted mismo, usted va a decir, mire, la Biblia dice, y le va a enseñar la Biblia. Y con el poder del Espíritu Santo, usted le va a enseñar esa palabra a esa persona. Yo quiero que mire la Biblia en Hechos capítulo 2. Observe lo que pasa, hermanos, en el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren el verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
Miren el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia perseveraba en la enseñanza. Esa iglesia, cuando salió a predicar, conocía la palabra. No salieron con sus voces, con sus propias palabras, con la de una religión muerta, etc. Ellos salieron con el conocimiento de la palabra. Ellos sabían quién era Jesucristo. Ellos conocían cuál era el evangelio de Dios, qué era el evangelio de Cristo, cómo podían salvarse las personas. Y con el poder de Dios y la enseñanza de la palabra, esa iglesia, hermano, se mantenía firme. La iglesia tenía conocimiento de la palabra. Hoy usted, como cristiano y como iglesia del Señor, debe estar nutrido de la palabra del Señor. Esto muestra que hay una necesidad de estar leyendo siempre la palabra, de estar conociendo la Escritura, de estar oyendo la voz de Dios a través de la palabra. La iglesia contaba con la palabra de Dios. La iglesia cuenta con la palabra de Dios. Nuestro llamado y misión debe contar con el conocimiento de la palabra. Necesitamos, hermano, la palabra del Señor. Número 4. La iglesia también tenía algo especial que se llamaba organización. Pero no hay organización si no hay gente disponible para trabajar en la viña del Señor. Quiero que tiren una vista en Hechos capítulo 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué lindo. Aquí hay 3 cosas importantes en este punto. Había una organización y gente con quien se pudieran organizar ministerios. La iglesia sabía que había sido llamada para servir. La iglesia debía estarse preparando para servir. Tú no puedes servir si no te preparas para servir. Ya vio que en el punto anterior la iglesia estaba nutriéndose, enseñándose, capacitándose, llenándose de la palabra. Los discípulos estaban entrenando a la iglesia con la palabra, enseñándola, instruyéndola, para que la iglesia fuera efectiva para la obra de Dios. Pero ahora la vemos acá, una iglesia organizada, con gente que se ha venido preparando en el Señor para servir al Señor. La iglesia, para que fuera una iglesia que se mantuviera haciendo la voluntad de Dios, era necesario depender de orden. Necesitaba estar ordenada, tener orden en el interior de ella, organizada en lo que tenían que hacer. Pero para ello necesitaban gente preparada para hacer esa obra, gente consagrada de buen testimonio. Hermano, escuche, eso no lo cambie nunca usted. Dios siempre ha querido en los ministerios, en la iglesia, en su cuerpo, y aquí está en la Biblia, y fue lo que hizo prevalecer a la iglesia en medio de sus luchas, de sus persecuciones, de sus tentaciones y de su muerte. ¿Qué, hermano? La forma espiritual de preparación de la iglesia. La iglesia se vivía preparando en oración, en ayuno, en entrega, en vigilia, en palabra, sometido en obediencia a la palabra del Señor. Y aquí, hermano, dice el Señor en su palabra que había gente dispuesta. Atención acá, gente dispuesta, gente preparada y dispuesta. La iglesia tiene que estar preparando gente para el servicio.
Esta es una voz de exhortación esta noche, de alerta, de llamado, de reflexión, de que como iglesia debemos prepararnos en Dios porque hemos sido llamados por Dios para servir al Señor. Si usted ha venido a Cristo y ama al Señor y quiere obedecer a Dios, debe someterse a la palabra. Debe aprender la palabra, escuchar la palabra, moldearse a lo que dice Dios. Ya poner, hermano, de todo lo suyo, su conocimiento, su inteligencia, su sabiduría, lo que sabe, su experiencia y todo. Póngalo, consagre eso con la palabra, con la enseñanza, para que hable de Cristo y no hable de lo suyo. Necesito a Cristo en mi medio. Usted lo que puede hacer para Cristo necesita estarse preparando espiritualmente, con conocimiento, con entrega, metiéndose con Dios. Eso ayuda a una iglesia a tener gente preparada para el llamado del Señor. ¿Por qué la iglesia usa sus discipulados? ¿Por qué las iglesias, hermanos, usan sus capacitaciones, sus enseñanzas? ¿Por qué esta convocatoria, ayunar, a orar y a consagrarnos para Cristo? Es para mantenernos disponibles para Dios, hermano. Porque Dios quiere gente entregada, hermano, gente comprometida y gente preparada en los caminos del Señor. No puedes servir si no estás preparado. Aún para subirse acá necesitamos estar preparados. Sí, porque usted aquí no viene a hablar de usted. Usted no viene a hablar de la gente. Usted no viene a hacer lo suyo aquí enfrente de la gente. Usted viene a hacer ministerio para las personas. Pero también, hermano, entendiendo eso, que no solo aquí en este púlpito hay ministerio, no solo en esta plataforma hay ministerio, el ministerio de la iglesia está allá afuera. Aquí tenemos un reto, ocupar las sillas que están allá, las que están vacías, y allá hay espacio para que la iglesia trabaje. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló con el amor de Cristo y con pasión a alguien de Jesucristo? Y si lo invitó también a la casa del Señor. ¿Cuándo fue la última vez? Levanten la mano aquí en primer lugar. En estos 10 días que pasaron, ¿quién de usted le habló de Jesucristo a una persona en la calle? Levante la mano quien lo hizo. Que en la calle ya tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. ¿Tenemos 3 de cuánto? Así es. Aquí, en estos últimos 10 días que pasaron, ¿cuántos de ustedes hablaron de Cristo a una persona? 1, 2 personas. La mayor parte no lo hizo. ¿Y cuántos de nosotros invitamos a alguien para que viniera a esta casa, a los cultos del Señor? ¿Quién traerá gente, no solo para que ocupen estas sillas, sino para que escuchen la palabra y para que crezcan en la gracia del Señor? ¿Dónde está esa gente? Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Tenemos este reto, hermano. Me encantaría si en estos próximos 8 días, al próximo domingo, de hoy en 8, estemos trabajando para traer gente a este lugar, para que conozcan la palabra de Dios, para que reciban la bendición de Jesús. Un momento, aquí tengo una palabra para ustedes. Algunos pastores testifican, algunas iglesias testifican, y yo como pastor también doy testimonio, que hay momentos que gente de iglesias no se quieren comprometer con nada. Presten atención a eso, presten atención a eso. Hay tiempos que en iglesias hay gente que no quieren compromiso con nadie. Yo acepté a Cristo en una calle, en una campaña pública, acepté a Jesús. Cuando me llevaron a la iglesia, escuche bien, el pastor nos sentó en las primeras sillas y que pasáramos todo, enfrentáramos 25 hombres, entre ellos juventud, llenamos el altar, 25 aceptamos a Cristo. Y el pastor le dijo a cada uno que con fe testificara que ese año nos íbamos a comprometer a llevar una persona para Cristo a la iglesia. Y todos dijeron: hermano, ayúdenme a orar, que este año yo traigo una persona a la iglesia. Cuando el pastor llegó de mí, hermano, yo le dije 2 cosas al pastor. 2 cosas le dije: pastor, no le voy a dar el número de las personas que yo quiero traer a la iglesia, pero lo voy a hacer. Y voy a invitar a mucha gente a la iglesia. Y otro día, en secreto, le dije al pastor, yo me sentaba en las primeras sillas de la iglesia, y le dije al pastor: pastor, voy a ser un miembro fiel de esta iglesia, no voy a faltar a los cultos, voy a asistir siempre, voy a estar en esta silla, pero pastor, por favor, le digo, nunca me pase adelante a hacer nada. No quiero aceptar de ningún ministerio, solo quiero, le digo yo, sentarme en esa silla y ser parte en todo, pero nunca me ponga a nada. El pastor se sonrió conmigo y me dijo: yo voy a estar orando por usted.
Hermano, yo me he encontrado con eso, con miembros de iglesia que no quieren compromiso. Hermano, una pregunta. Mire, no me la conteste a mí, contéstesela a Dios. Yo no sé cómo está su corazón, pero hay mucha gente cristiana que premeditadamente tiene en su corazón el no comprometerse con nada. Algunos han decidido solo congregarse y pasar la vida congregándose, pero no quieren compromiso, no quieren responsabilidad, ni se preparan para ello. O sea, como que no quieren responsabilidad con el Señor. La iglesia llamada por Dios debe tomar esa bendición, hermano, y disponerse para Dios, disponerse para Cristo. Ve a Dios, hable con Él y dígale: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si usted me dice: pastor, es que aquí no hay ministerio, y aquí más bien bloquean los ministerios. ¿Quién bloquea ministerio? ¿Quién bloquea ministerio? ¿Quién a usted lo ha parado? ¿Quién lo ha callado? ¿Quién lo ha bajado? Nadie. Usted puede bajarse y votar lo que usted quiera, cuando usted quiera, y cuando usted tome sus decisiones. Pero yo creo que esta iglesia no tiene gente que tumba gente del ministerio, que les impide. Porque yo, hermano, he abierto puertas, los pongo a prueba, oro por ellos y espero en el Señor. Pero también me he encontrado con esta prueba. Hay gente que de que viene premeditada: no voy a servir a Cristo. Pregunta: si necesitamos un líder de joven en esta iglesia tendrá un líder de joven. Si en esta iglesia necesitáramos una presidenta, directora de dama, que ame a la mujer y que se entregue con ellas para Cristo, ¿habrá esa mujer en este lugar? De los hombres de esta iglesia, ¿habrán hombres de buen testimonio y fieles para Cristo que puedan representar a los hombres con testimonio, con palabra y con verdad, aquí adentro y afuera? ¿Tendremos de esos hombres aquí en la iglesia? Si necesitamos atender a los niños, tendremos hermanas que puedan servir a los niños, servir a los jóvenes y servir en otros ministerios. Iglesia, no podemos quedarnos callados. Préstele atención a esta palabra. El que te ha llamado es el Señor, y el Señor quiere tu vida, quiere tu fuerza, porque Él ha dado la vida y la sangre por nosotros. La iglesia estaba fundada en la obediencia para obedecerle al Señor. De tal manera, hermanos, que cuando le llegó la prueba de persecución, la iglesia allí estaba, disponible para hacer aquello que Dios le había mandado hacer, para cumplir su compromiso. Fueran evangelistas, fueran profetas, fueran apóstoles, fueran lo que fueran, la iglesia salió por todas partes predicando el evangelio. La iglesia cumplía con su deber. Pregunta: ¿la iglesia de Dios tiene el deber de predicar de Cristo? Mire, todo aquel que se dé cuenta que como miembro del cuerpo de Cristo y llamado por Dios, tiene el deber de hacer la obra del Señor, que diga amén. Si está convencido que no es para eso, mejor no lo haga. Pero si usted sabe y lo entiende ya, que usted es llamado para servir al Señor, para cumplir con el deber de hablar de Cristo, usted diga amén. Pregunta: ¿cuántos reconocen que tienen como creyente el deber de hablar de Jesucristo? Sí, mis hermanos, lo tienes. Si eres llamado por Dios, eso es para ti.